Parece que los indios colombianos han probado su propio remedio. La malicia indígena, ese engaño institucional para violar la ley y el orden y pasar por encima de los derechos de los colombianos, parece que ahora se volvió en su contra. Y es que el gobierno del presidente Duque decidió quemarles todos los laboratorios de cocaína y acabarles la trampita, aprovechando que todos ellos estaban en Bogotá como herramienta de violencia a favor de las FARC para unirse al paro nacional. Felicitaciones, señor presidente, así es que se hace. Y ahora vamos a reivindicar el imperio de la ley que el comunismo quiere destruir en este paro nacional que comienza hoy. Un cordial saludo nuevamente con los amigos del Centro Cultural Cruzada, de los cuales ya estamos haciendo una verdadera y gran familia. Precisamente nuestro patrimonio, nuestros derechos, nuestras familias, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra propia fe católica está en peligro y es el momento de decir: no más negociaciones, vamos al rescate de nuestra nación. Y por eso quiero invitarles a que nos unamos mucho más. Únase y inscríbase en Articulación Colombia. Aquí abajo usted puede apretar el vínculo y puede inscribirse de tal manera a hacer una gran fuerza, de tal manera que recuperemos esa Colombia católica e impidamos el avance del comunismo, que de no actuar nos va a tragar. Y aprovecho también para invitarlos a que pidan este libro que hemos editado, un pequeño libro que contiene las enseñanzas de Monseñor Snyder, dadas en una entrevista que también fue hecha aquí para nuestro canal de Cruzada y que está a su disposición. Aquí abajo les coloco también el link. Aquí está en un librito práctico y él nos enseña de cómo debemos y podemos pedir la comunión y reclamar la comunión en la boca. Hágase un verdadero apóstol del Santísimo Sacramento y pida su libro. Es más, pida muchos libros. Nosotros tenemos, y aquí ya la gente está pidiendo, varios paquetes están ya preparados, no los tengo por acá a mano, pero ya están siendo repartidos para varias partes del país. Nos piden día 200 o día 50, etcétera, etcétera. Y entonces así ustedes pueden en sus propias parroquias también reivindicar ese derecho de la comunión en la boca y pedirle con todo respeto a los sacerdotes que ellos no pueden abusar de su autoridad y tienen que restringirse a los términos del derecho canónico, de manera tal a respetar nuestras conciencias y respetar el Santísimo Sacramento. Nada de pretextos de COVID, porque se puede perfectamente, y hasta los médicos recomiendan que es más seguro comulgar en la boca que en la mano. Ser vivo o utilizar la malicia indígena es algo que heredamos mucho los colombianos de nuestros aborígenes. Claro que tenemos una mezcla muy feliz con ese temple y esa bondad de los españoles, pero a veces usamos la malicia indígena como utilizar la astucia o incluso otras habilidades como el engaño o la omisión para lograr objetivos o beneficios para sí mismo. Como por ejemplo engañar a todas las esferas de una sociedad pequeña para obtener beneficios económicos o comodidades. En este caso, los indios procuran a través de la malicia indígena querer liberarse del yugo de la ley, del imperio de la ley, hacer su propia ley y entrar en la ilegalidad con todo el narcotráfico. Pero el gobierno del presidente Duque, antinarcóticos, y el propio ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillos, se le metieron en la casa a los indios y la malicia indígena ahora está usada contra los propios indígenas, es decir, están probando su propio remedio. Felicitaciones, señor presidente, señor ministro de Defensa y señores
Policía Nacional. Por fin los colombianos vemos que se hace respetar la ley y se acaba con ese narcotráfico. Entonces sí se puede, ¿cierto? Sí, mientras los indios migraban en masa para subvertir el orden en Bogotá en apoyo del paro nacional, dejaron sin advertir los campos de sus reservas autónomas confiados en los secretos con todos sus secretos de ilegales laboratorios de cocaína y los cultivos de marihuana enteramente desprotegidos. Y entonces entró la Policía Nacional Antinarcóticos. Han destruido 63 laboratorios de coca en el sur del país. Entonces quedó comprobada la ilegalidad y la evidencia de que los indios no son tan buenos y tan linda cultura, sino que son un grupo que está siendo manipulado por los narcotraficantes y por las FARC para movimientos ilegales. Ese operativo fue realizado en el marco de la Operación Resplandor 2. Afecta, digamos, todo lo que es la producción y logística del narcotráfico. También hubo un golpe grande al microtráfico en las carreteras de Caldas, es decir, realmente la policía ha hecho su agosto, su fiesta en nombre de la ley. Y la unidad estuvo apoyada por efectivos de un comando llamado Jungla, un interesante nombre. La investigación criminal estuvo también muy activa en todos estos días, también en Florencia, en fin, el apoyo logístico de la aviación policial. Y entonces la policía presentó un grande fruto, que fue un grande éxito contra el narcotráfico. Esos laboratorios contaban con una capacidad instalada para producir toneladas, 1 tonelada de cocaína al mes. Eso va a ser un gran impacto porque la producción queda en ese sentido truncada. Ellos tienen el Cauca como inicio de la producción de la cocaína para después transportarla en sumergibles o semisumergibles con GPS que tienen pleno control para evitar las autoridades y que pasa por Centroamérica y que concluye en los Estados Unidos. Y los indígenas, obligados, sometidos por los terroristas de las FARC y el ELN, llegaron entonces a Bogotá. Apenas se enteraron que el gato se les metió en la ratonera, comenzaron a llorar. Y ahora todos quieren volver cuanto antes para salvar lo que pueda, porque ellos saben que tienen cultivos aquí, tienen tal cosa acá, entonces están desesperados. Pero los líderes comunistas los retienen y los manipulan, pobrecitos ellos, porque yo creo que todos ellos son masa de cañón, a excepción de los líderes de ellos, ¿no? Y entonces no lo dejan volver, dicen que tienen que quedarse para el paro nacional y por lo tanto están desesperados a que el paro por lo menos hoy concluya cuanto antes para ellos volver, porque ellos están siendo usados para la revolución molecular disipada, que es toda esta nueva estrategia con la que se pretende desagregar el Estado y la sociedad. Esperemos que la operación haya ido hasta las últimas consecuencias, es decir, que hayan también erradicado todos esos cultivos. Y no se habla de todos esos invernaderos que tienen en el Cauca, que de noche se ven iluminados con luz robada, no luz pagada, para cultivo de marihuana. Yo creo que eso no fue tocado, ojalá que también haya sido incendiado y quemado todo eso. Y en fin, seguir el curso de esa ilegalidad y desbaratar todo, porque es decir, el Estado sí puede imponer la ley, ¿cierto que sí? Eso es una prueba de que sí. Los derechos humanos de los indígenas fueron violados. Un momentico, a ellos no se les ha violado el derecho a la libertad de expresión, ni a la libertad de movilidad, más bien son los indios que están queriendo coartar la libertad de expresión de los colombianos y la libertad de movilidad, porque pretendían también coartar las carreteras, truncar las carreteras y la libre circulación. El Estado se ha exagerado para otorgarles a ellos condiciones de existencia dignas y estables. Se les respeta el derecho
de culto, de todos esos ritos de brujos y todo eso, se les respeta la vida, ¿cierto? ¿Qué más derechos ellos quieren? Yo no soy especialista en derechos humanos y en todos esos derechos humanos que ahora se subvierten en mil impresiones subjetivas. Yo respeto todos esos derechos humanos, pero sobre todo me especializo en aquellos que son los derechos de Dios, porque esos sí son violados sistemáticamente en nombre de los derechos humanos. Hoy en día se habla de esa alcahuetería pro LGTBI, pro aborto, pro eutanasia, pro pedofilia, pro satanismo. Ahora ya está siendo legal violar a los niños y traumarles la vida a ellos. Está siendo legal matar a los niños en el vientre de sus propios padres. Son singulares interpretaciones de los derechos humanos que terminan violando los derechos humanos de toda la sociedad. Y acuérdese que los derechos míos y la libertad mía termina cuando comienza la libertad del otro. Eso no lo tienen en cuenta. Es una verdadera alcahuetería de derechos humanos. Por eso los derechos humanos se van imponiendo por la fuerza, por la violencia, por el odio, por la destrucción. Colombia hoy en día es una ciudad sitiada, atacada por todos los frentes. Nuevos conceptos de derechos humanos nos destruyen las buenas costumbres, la familia, la propiedad, el tejido social nos están deshaciendo. Por eso yo los invito nuevamente, unamos nuestras fuerzas, unamos nuestros esfuerzos para que esta guerra que tiene múltiples frentes, nosotros podamos unirnos en una articulación única y levantemos muros de manera tal a que todos esos ataques encuentren una barrera intransponible. ¿Y qué me dice, señor Escobar, sobre el respeto a las autonomías indígenas que posiblemente hayan sido infringidas por la constatación infragante de esos ilícitos por parte de la Policía Nacional? ¿Acaso el gato tenía derecho a entrar en las ratoneras? Los indígenas no pueden reivindicar las autonomías por encima de la Constitución. No son una autoridad privilegiada, ellos están obligados al imperio de la ley, igual que todos los colombianos. Basta ya de impunidad y de miedo. Y es que muchos colombianos también nos hemos dejado manipular y les han permitido que ellos sean un poder paralelo. Alegan los indígenas que el poder indígena estaba por encima del poder del Estado, porque ellos estaban primero. Y entonces quieren ser un poder paralelo y al final hasta desautorizar el poder del Estado legítimo y soberano por encima del poder de ellos. Y en ese caso veremos cómo las leyes, si es que existen esas leyes ancestrales anteriores a ellos, porque no son leyes, no existían leyes, existía el capricho de los brujos, no existían culturas, porque ni siquiera había escritura, ni tradición, ni continuidad de cultura, ni leyes, ni instituciones. Ellos no dominaban el territorio patrio porque no sabían comunicarse, no habían relaciones entre ellos, cada dialecto era diferente y no había comunicaciones, por lo tanto no había una identidad nacional y la mayoría del territorio colombiano eran res nullius, no habiendo escritura. Había un remedio de leyes que eran por la tradición, que era un montón de caprichos que se pasaban a veces de generación en generación, que estaban lejos del derecho natural y de los derechos humanos, porque nosotros no podemos aceptar el derecho a quitarle la vida a los propios aborígenes, como hacían los caciques. Sí, los caciques podían arrancar el corazón de los indios para ver en sus palpitaciones si iban a ganar una guerra o no, como lo dijo claramente el doctor Pablo Victoria en nuestra entrevista, que puedo colocarla aquí también para que ustedes la vean. O sacrificar a indios a los ídolos, como hacían los mayas. No puede ser. Ese tipo de leyes son inhumanas. No podemos permitir ese tipo de derechos. Por lo tanto, ese tipo de poder y de autoridad y de falsas leyes que los indios tienen que pasar
por el crisol de la ley natural de los verdaderos y auténticos derechos humanos, que no son esos caprichos de falsos derechos humanos subjetivos de hoy en día que ya están llenos al devaneo y a la locura. ¿Y de qué derechos humanos entonces estamos hablando? Bueno, de los auténticos, aquellos que nos da la ley natural y que fueron rescatados por la civilización española, occidental y cristiana, y que hoy en día está en el Código Penal, el Código Civil, el Código Administrativo. En fin, existe un ordenamiento jurídico que nos da esos derechos y nos los garantiza. Nosotros y los indios aprendieron a tener dignidad, a ilustrarse, al derecho a una calidad de vida mejor, al derecho a la vida. No. Ellos hablan de otro derecho, el derecho al poder. Entonces estamos hablando de una desfragmentación del poder y de la ley en Colombia. Ellos tienen un poder paralelo, reivindican un poder paralelo. Eso no se les puede permitir, porque eso son derechos que no se pueden permitir. No son falsos derechos que no se pueden permitir. Ni siquiera existe una cultura, una civilización entre ellos, porque los pobres indios no les permiten ni siquiera tener iglesias o ser catequizados o tener escuelitas. O sea, ellos realmente son verdaderamente víctimas. Se les está violando los derechos humanos a los pobres indiecitos. Ese poder que ellos reivindican es solo para provecho de los intereses comunistas, no es para provecho de ellos. Ellos son víctimas de las FARC y sus propios hijos son reclutados para la subversión y el abuso de sus autonomías, pretenden usarlas para la ilegalidad. ¿Qué es lo que queda de toda esa ilegalidad en narcotráfico? Yo creo que los indios poco se aprovechan de eso y todos los recursos que los indios reciben del Estado para inversiones de productividad, eso se desvía en corrupción, o ellos se lo gastan porque nadie les enseña que tienen que cumplir el deber y trabajar. Ellos siguen vagueando, tomando traguito, etcétera, etcétera, y entonces no usan eso y van viviendo así. Conclusión: cuando regresen ellos a sus tierritas, verán que no hay nada organizado en materia de producción de alimentos, porque ellos no trabajaron, no tuvieron cultivitos, porque todos los proyectos e inversiones del Estado han sido malgastados o desviados por la corrupción, como yo ya dije. Y el paro nacional y la reivindicación de los derechos humanos, derecho a la protesta, por supuesto que hay derecho a la protesta, pero no a la violencia y a los desmanes. Ustedes verán ahora las feministas que van como en Chile, a quemar iglesias y a restringir el derecho al culto y al derecho a la religión, a irrespetar el derecho de los colombianos a la religión. Aquí, por ejemplo, en Medellín, profanaron el templo de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque ellos odian a Dios, están mostrando ya un odio a Dios y una verdadera reivindicación en nombre de sus derechos. Muestran un odio a la religión, como que si fuera la religión la que les quita el falso derecho de matar a sus hijos, y van a imponer la zozobra, el desorden, entrarán en la ilegalidad en nombre de un gobierno que califican de opresor. Es decir, ¿por qué? Por un mero falso y caprichoso derecho de su propio cuerpo y por lo tanto derecho a ser criminales. En nombre de los derechos humanos, ellos entonces van a quemar iglesias, porque todo eso es una internacional. Van a hacer lo mismo aquí en Colombia y van a mostrar que van a violar el derecho al culto con odio, con furia, con violencia, queriendo desagregar el imperio del orden y la ley. Un llamado al gobierno para que siga esa conducta vertical, que no permita que la libertad de expresión termine en una violencia y unos desmanes contra el patrimonio y contra la seguridad de los 50 millones de colombianos. Que no quede esto en un mero maquillaje, que no se permita que se prevalezca la violación de los derechos humanos, que es el comunismo. El comunismo quiere violar sistemáticamente los derechos humanos. Le pido al doctor Duque que vaya y corte entonces el Acuerdo de La Habana, lo declare nulo, porque es un contrato que no tuvo de parte de las FARC
un cumplimiento verdadero. No puede ser que sea el Estado quien nos maniatemos y capitulemos y entreguemos el país al comunismo. Y yo invito a todos los colombianos que nos unamos y apoyemos estas denuncias, uniéndose, afiliándose a Articulación Colombia. Aquí les dejo el link por el cual ustedes pueden inscribirse. Vamos todos juntos a apoyar una sola unidad, una fuerza, de manera tal a que cuando las FARC quieran tomarse el poder, encuentren a los colombianos unidos e invulnerables y blindados, de manera tal a que el comunismo no pueda acabar con nuestra Colombia católica, a la cual el Sagrado Corazón de Jesús es dueño porque se consagró en 1902. ¿O es que acaso no se va a respetar ese acuerdo también con el Sagrado Corazón de Jesús? Si se pide exigencia y respeto a la ley, exijamos que también este país sea del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias.